para hablarnos precisamente de este ciclo de vacaciones está con nosotros Vero García. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Andrés. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Muy buenos días, Vero. Hablar de vacaciones. Sí, vamos a hablar de vacaciones, Qué rico. pero de una forma pues muy completa, ¿no? Porque primero empezamos con toda la ilusión, con toda la emoción, eso de buscar a dónde vamos a ir, el comprar los boletos, el lugar donde nos vamos a quedar. Viene la estancia y luego viene el ya me tengo que ir, no, o sea, y no queremos que se termine, pero todo esto, obviamente, pues viene siendo un ciclo, pero ¿cuáles son las etapas por las que pasamos desde la felicidad del ya me voy hasta la tristeza del no me quiero regresar? Ay, sí, es tristísimo y es muy bueno que esto que mencionas porque le estás hablando de las emociones y cuando no estamos conscientes de las emociones que hay alrededor de estas etapas, pues a veces es inesperada todo este ciclo. Y sientes un poco que eres anormal, que dices, ¿cómo es posible que me ponga triste? ¿Cómo es posible que esté tan emocionado si ni siquiera estoy allá? Entonces, bueno, y justamente inicia con esta etapa inicial, esta ilusión previa y que te estás saboreando ya como las vacaciones, cuando estás visualizándote, tal vez en la playa, en una ciudad que no conoces. Y es cuando empieza la alegría a surgir, el entusiasmo, a pesar de no estar ahí, ¿no? Y es cuando tenemos que poner muchísima atención a estas emociones porque no pueden ser a veces tan, digamos que nuestras expectativas tenemos que estar muy al pendiente porque a veces no es lo que esperamos el viaje y termina siendo tristísimo cuando llegamos y decimos, no era lo que esperaba. Entonces, esta ilusión previa tiene que ser un poco vivirla, pero ser cuidadosos, ¿no? Justamente, y es cuando ya estás planeando, cuando lo estás planeando y cuando estás viendo el hospedaje, porque aparte ahorita la ilusión es mucho más fuerte debido a las fotos que ya puedes ver, ¿no? De que voy Todas a estar en tal editadas. hotel y voy a ir, claro, ya es como más vivencial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos engañan las fotos y llegamos al hotel y no era lo que esperaba. Entonces, realmente hacer esta planeación previa y tener esta ilusión previa en lo que realmente tenemos, que es la transportación, cómo vamos a viajar, en dónde qué transporte vamos a tomar, si es avión, si es camión, si es autobús, lo que sea, ¿no? El automóvil. Y después pasamos a la segunda etapa, que es cuando ya te adaptas, llegas y estás en periodo de adaptación, esa vez es la más fuerte, ¿eh? Porque cuando te das cuenta que tus expectativas justamente no corresponden a las que traías. Ajá. Y entonces ves que el hotel no era lo que esperabas, o al contrario. Lo ¿no? supera. Lo supera y entonces está mejor. Pero así Cuando de, tienes- ay señora, pues es que usted está en una sencilla porque la familiar cuesta no sé cuántos mil pesos más y tú, ay, eso no decía la página, ¿o sí? Claro, pero antes si se han fijado, no sé, cuando toman el avión Oye, o el ¿qué transporte, pasa? también es O se retrasa un avión y otro y la escala y, ¿no? y eso no La lo O los esperaba. camiones, ay no, los camiones no puedes llegar ni No, dos pero minutos sobre tarde. todo lo del hotel es bien cierto. A mí me acaba de pasar. Fui de vacaciones y la verdad es que las fotos decían modesto, pero ya que llegué dije... Modestísimo. Virgen Santa. Rural. Pero, pues sí, no, era muy complicado porque era un hostal y estaba, la verdad, muy descuidado. Y yo creo que es bien importante, sobre todo en hoteles y demás, sí leer las reseñas. Porque yo hice caso omiso a las reseñas. Claro. Y dije, ay, no, la Yo gente soy está modesto exagerando. y el hotel también. Ajá. Claro, y sí vale la pena las reseñas, las estrellitas que vemos, que realmente hacerles caso, porque sí son cosas, realmente son testimonios reales, ¿no? Y cuando llegas, bueno, ya sabes a lo que vas, simplemente no hay como expectativas muy elevadas ni tan bajas, simplemente ya sabes y entonces llegas. Y muchas veces pensamos que van a tener una excelente actitud también, ¿no? Y dices, me van a tratar súper bien porque son vacaciones y de repente llegas y te reciben con una cara de este tamaño y dices, Porque ¿pero ellos por están qué? trabajando. Y entonces, claro, porque ellos sí están trabajando. Entonces, ojo también con eso, irte súper abierto a pasarla bien muy a pesar de que no vaya a ser como lo que esperabas, ¿no? Y luego va esta etapa de adaptación es cuando desde tu cuerpo empieza a aclimatarse al clima, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver en dónde está la comida y en dónde te El vas a hospedar, baño. el baño, y entonces es esencial. Y entonces es cuando llega el ajuste. El momento de ajuste es la tercera etapa, es cuando tú ya sabes perfectamente en dónde estás, ¿no? En donde está el restaurante, en donde estás hospedado, las distancias que hay que recorrer para tomar el medio de transporte para poder ir a otros lugares de visita. Y entonces es cuando realmente estás disfrutando. Sabes en qué camastro te puedes poner para tomar el sol. Y entonces es ahí donde realmente es la vacación. O sea, ahí es cuando empezamos ya a disfrutar o aterrizamos todo lo que habíamos planeado por lo que ya pasamos en la adaptación y ahora sí decimos,
esa es la alberca en la que me quiero acostar en el hotel, a tomar el sol y poderlo disfrutar sin que tal vez haya tanto niño o que puedan estar los niños, Exacto, que ya esté lo la sabes. comida cerca. Ya es cuando decimos, ahora sí, bienvenidas vacaciones. Exacto, y estás relajado. Es en el momento en el que más relajado estás de las vacaciones, porque en la adaptación estamos como ¿Y como en midiendo. cuántos días llega uno a eso? Dependiendo cuántos días vayas, si vas 4, bueno, el Hay que pisar el segundo, tercer acelerador. día. Oye, a ver, pero viene otra parte que es, yo creo que la más fuerte, que es el síndrome post-vacacional. Cuando empieza a terminar la vacación, tienes que dejar el hotel, tienes que pagar. Y creo que también lo que nos pasa a muchos mexicanos es que nos emocionamos por la vacación, queremos darle un momento de calidad a nuestra familia y nos endeudamos horrible. Entonces, no solamente es regresar a la realidad, es pagar una deuda muy grande. Exacto, y eso es desde el inicio. Cuando inicias inicias esta planificación, hay que planearlo de tal manera que cuando llegue la cuarta etapa de la que estás hablando, el declive no sea tan fuerte. O sea, porque el declive siempre va a existir, porque es cuando se acaba y dices, regreso a la realidad. Y bueno, entonces tenemos que poner mucho cuidado en esta situación porque cuando se planificaron las vacaciones pensando que tenemos mucho más dinero de lo que pensábamos, puede haber muchísimo más decepción, amargura, tristeza, enojo de lo que debería de suceder, ¿no? O sea, de lo que esperamos. Entonces hay que cuidar mucho esta parte desde la planificación para que el declive realmente sea de una forma, bueno, sí es triste, pero que saque y me pueda concentrar realmente Eso. en lo que realmente bueno. pude sacar de este viaje. Y de ¿Qué me hecho- dejó? ¿Con qué me dejo? ¿Con qué me quedo? ¿No? Exactamente, y eso hasta podría ser una muy bonita dinámica familiar. Exacto. Justo en el regreso, en el ir a la estación del autobús, en el autobús de regreso, en el avión, donde sea, incluso en la carretera todos, Eso. podemos ir a hacer un ping-pong de preguntas y decirle, ¿y tú cómo te la pasaste? ¿Y con qué te quedas de este viaje? ¿Y cómo convivimos todos de otra manera en otro contexto? ¿no? ¿Qué Sería padre. aprendiste? Exacto. ¿Y este viaje qué te dejó? ¿no? Exacto, sería Y padre. qué es lo que porque a veces es difícil sacarle la información a los chiquitos, ¿no? Entonces, a los niños, y entonces a veces vale la pena decir, bueno, ¿qué es lo que te gustó más del viaje? ¿Y qué es lo que no te gustó? Para saber sus expectativas para el próximo viaje, ¿no? ¿Y qué les gustaría para la próxima vez hacer? ¿No? Entonces sirve mucho de abrir como la Ese comunicación. El declive puede ayudar justamente para hacer una forma de comunicación. No, el declive va a ser la mejor herramienta, por supuesto, para planear las siguientes vacaciones. Claro. Pero justo que venías diciendo ahorita que el platicar acerca de la experiencia de la vacación, cuando es buena, pues obviamente es mucho más fácil platicarla. Pero cuando te queda ese sabor de, ay, de haber sabido mejor ni voy, porque igual gasté más que lo que me divertí o no cumplió en nada mis expectativas o incluso me salió debiendo. ¿Cómo podemos manejar ese sentimiento también para no sentirnos tan mal como para no sentir que fallamos en nuestras vacaciones? Nosotros y los niños. Claro. Miren, pues acuérdense que siempre en donde ponemos la atención, siempre es lo que se va a ver. Pero si podemos poner atención en lo que sí, en lo que sí hicimos bien, que sí nos salió bien en las vacaciones, pues enfoquemos nuestra atención ahí, porque eso es lo que se va a expandir. Qué bonito, Eso. Verónica García, Gracias. muchísimas gracias. De nada.